Hi, good morning students. Welcome to another English class which is gonna be focusing on using adverbs of frequency. I am your teacher Natalie and let's start with today's topic. Okay, now first let's practice a little bit of vocabulary. In this case, it's vocabulary related with daily routines. For example, we have she has dinner. She gets up, she has lunch, he goes to bed, he gets home, he has breakfast, she talks on the phone, she takes online classes. Okay, let's repeat. She has dinner. Ella cena. She gets up. Ella se levanta. She has lunch. Ella almuerza. He goes to bed. Él se va a la cama. He gets home. Él llega a casa. He has breakfast. Él toma el desayuno. She talks on the phone. Ella habla por celular and she takes online classes. Ella toma clases en línea. Algo que tenemos que recordar es que estos verbos ya están en tercera persona. Por eso los vemos con una S, con ES. ¿Ok? Por ejemplo, has. ¿Cuál es su forma neutral? Have, ¿correcto? Gets es get. Goes is go. Takes is take. Ok, now let's continue practice. ¿Y recuerdan por qué estos verbos están en tercera persona? Estos verbos están en tercera persona porque estamos trabajando en este caso con el presente simple, es decir, el tiempo presente en inglés, el cual se enfoca en rutinas, como lo que tenemos ahora, rutinas y verdades. Hoy día vamos a hablar de rutinas, que está relacionado al tema del simple present. So, today we're going to focus on adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia. ¿Y para qué van a ser usados? Los vamos a utilizar para expresar la regularidad con la que ocurre una acción, es decir, para expresar qué tan frecuentemente realizamos alguna actividad durante nuestras rutinas. Por ejemplo, nosotros todos los días tomamos desayuno. Entonces, ¿qué tan frecuente realizamos esa actividad? Por ejemplo, a ver, vamos a decir, I have breakfast at 9 a.m. Yo tomo el desayuno a las 9 en punto. Entonces, ¿qué tan frecuente realizo esta actividad? Nosotros siempre tomamos desayuno. No necesariamente a esta hora, pero nosotros siempre tomamos desayuno. Entonces, en esta ocasión, para indicar qué tan frecuentemente, qué tan regular realizamos esta actividad, vamos a usar un adverbio de frecuencia. Un adverbio de frecuencia que nos indique que siempre realizamos esta actividad, o sea, un 100%, sería always, que significa siempre. Y lo colocaríamos de la siguiente manera. I always have breakfast at 9 a.m. Nos percatamos, en esta ocasión están utilizando el adverbio o estamos utilizando nosotros el adverbio always, el adverbio siempre. Yo siempre tomo desayuno a esta hora. Esta es la función que van a cumplir los adverbios de frecuencia, indicar qué tan frecuentemente realizamos una rutina o una actividad. Okay, so here we have the adverbs of frequency. We have always, that means siempre, usually, normalmente o usualmente, often, a menudo o frecuentemente, sometimes, a veces, never, nunca, always, usually, often, sometimes, and never. Estos adverbios están indicándonos qué tan frecuente realizamos una actividad. Por ejemplo,
Cuando decimos always, indicamos que realizamos esta actividad un 100%, o sea que siempre. Usually sería como decir que esta actividad es realizada entre un 90% u 80%. Often representaría un 70%. Sometimes se encuentra en el medio. It's in the middle. So it means that is 50%. And never, nunca, it's 0%. De esta manera lo podríamos identificar con números para relacionar qué tan frecuentemente se realiza una actividad. ¿Ok? Ahora, conforme a lo que les acabo de decir, podríamos formar unas cuantas oraciones. Por ejemplo, a ver, vamos a decir qué tan frecuentemente nos lavamos la cara. Y en este caso tendríamos que usar always. Podríamos escribir I always wash my face. Yo siempre me lavo la cara. Ahora, ¿qué tan frecuentemente? En este caso, tomamos desayuno. Sería I always have breakfast. Recordemos que estos adverbios de frecuencia van a cambiar dependiendo de la persona. Por ejemplo, puede ser de que me digan, algunos días yo no tomo desayuno, de repente ese día se saltan el desayuno y es un desayuno almuerzo, supongamos. En este caso va a cambiar. Cada adverbio de frecuencia cambia dependiendo de la persona y de las rutinas que tenga. Por ejemplo, ¿qué tan frecuentemente salen a correr o realizan algún deporte? Podríamos decir que es often, a menudo. Entonces podríamos escribir I often do sports. Realizo deporte. Y si queremos decir qué tan frecuentemente miramos televisión, por ejemplo, podríamos decir en el caso de algunas personas, I sometimes watch TV. ¿Nos percatamos? Estos adverbios nos indican qué tan frecuente realizamos una actividad. Ahora, algo más que quiero que nos percatemos y nos demos y seamos muy cuidadosos es con la ubicación. Se están ubicando antes del verbo. Antes del verbo. Se ubican antes del verbo. Sometimes antes del verbo. So we have to write the adverbs of frequency before the verb. Okay, now let's move on to how do we use the adverbs of frequency. In this case, we're going to focus on the affirmative, negative, and also question form. With affirmative structure, it is important to know that with most of the verbs, we're going to write the adverb of frequency before the verb. Entonces, enfoquémonos en la estructura de los adverbios de frecuencia, en este caso en su ubicación dentro de una oración. Tenemos que recordar lo siguiente, que con la mayoría de los verbos, ojo con esto, con la mayoría de los verbos vamos a colocar el adverbio de frecuencia antes del verbo, antes del verbo. Sin embargo, hay otro verbo el cual es especial, que posteriormente vamos a ver dónde se va a ubicar el adverbio de frecuencia. Pero con la mayoría de los verbos va a ser antes del verbo, before the verb. For example, in this sentence, I sometimes prepare a cake. Yo a veces preparo un pastel. I es el subject. Sometimes is the frequency adverb. Prepare es el verbo y a cake es el complemento. Esa estructura se va a cumplir con casi todas las oraciones afirmativas. Sin embargo, con las oraciones negativas tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien podemos aplicar esta estructura,
subject, auxiliary verb, frequency adverb, verb and complement, no podemos usar esta estructura negativa para adverbios de frecuencia que tienen un significado negativo. Por ejemplo, no podemos decir I don't never take breakfast. No podemos decir yo nunca tomo desayuno. Estaríamos diciendo algo muy redundante y sobre todo una incoherencia. Yo no nunca, tú no nunca, no tiene sentido, ¿correcto? Para esta ocasión, nosotros no vamos a aplicar los adverbios de frecuencia. Es decir, que para los adverbios de frecuencia que ya tienen un significado negativo, no es necesario utilizar un auxiliar negativo. Es decir, que en este caso se elimina el uso del adverbio de frecuencia. Y diríamos, I never take breakfast. Y en este caso se cumple la regla general, que el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Sin embargo, con otros adverbios, como por ejemplo, con often, you're gonna write I don't often walk the dog. Yo normalmente no paseo al perro. O a menudo, en este caso. ¿Ok? Entonces, para los adverbios de frecuencia que tienen un significado afirmativo, solo algunos, no con todos, podemos usar esta estructura, pero en su mayoría vamos a aplicar esta. Sin embargo, hay otra manera en la cual podemos usar casi todos los adverbios de frecuencia dentro de una oración. Es la siguiente, podremos decir, por ejemplo, sometimes I don't wash the dishes. For example, a veces yo no lavo los platos. Utilizando esta estructura, la cual tiene mucha más coherencia y le estamos dando un mejor sentido a nuestra oración, es la manera más correcta de aplicar el adverbio de frecuencia en oraciones negativas. ¿Ok? Recordemos, cuando el adverbio tiene un significado negativo, no podemos usar un auxiliar negativo. Ahora, continuemos. Para preguntas, podemos utilizar esta estructura. Por ejemplo, podríamos decir do you sometimes walk the dog? ¿A veces paseas al perro? Do you sometimes walk the dog? ¿Ok? Y en este caso, si nos percatamos, el adverbio de frecuencia se sigue ubicando antes del verbo. Ok, now let's continue. Here we have an example with affirmative sentence. We sometimes go to the theater. I always go cycling on Sundays. Max never wants to work. With the negative sentence, I don't often watch TV. He doesn't usually go shopping. For questions, do you always go to university by bus? Do you usually travel? Now, let's focus on the verb to be. Les había mencionado que con la mayoría de los verbos el adverbio de frecuencia se ubica antes, pero con el verbo to be el adverbio de frecuencia se va a ubicar después. Por ejemplo, podemos decir lo siguiente. I am never angry. Yo nunca estoy molesta. Con oraciones negativas, ¿cómo lo podríamos decir?
I am not often angry. ¿Por qué? Porque recordemos que no podemos usar el adverbio de frecuencia negación. Y para pregunta, simplemente cambia de posición. Am I often angry? And we have to add a question mark. Okay, so that's all for the verb to be. We have to write Sally is always serious, for example. Carl and Peter are usually angry. Danny is unusually nice. You aren't often at home. Why is Sally always tired? Are they sometimes at the beach? Now let's practice. In this case, we have some sentence related with the picture. For example, I sometimes do the laundry. It's in this case. I always have breakfast at 10 p.m. I never drink coffee. I often water the plants. Recordemos la ubicación que van a tener los adverbios de frecuencia en general con casi todos los verbos. Se van a ubicar antes del verbo, antes del verbo, antes del verbo. Lo que acabo de subrayar son los respectivos verbos de cada oración. Y si nos percatamos, nuestro adverbio de frecuencia está ubicado antes de nuestro verbo. ¿Ok? Let's continue. Hay una pregunta la cual usualmente se aplica con los adverbios de frecuencia, que es el how often. Por ejemplo, y esto significa qué tan frecuente. Puedo preguntar, how often do you cook in your house? ¿Qué tan frecuentemente cocinas en tu casa? Y podemos decir, I always cook in my house. Another example, how often do you eat fruit? ¿Qué tan seguido comes fruta? I usually eat fruit, o en este caso, they usually eat fruit. ¿Ok? Podemos realizar esta pregunta para consultar la frecuencia de alguna actividad. Okay, now let's practice using the frequency adverbs. Primero, un tip que les voy a dar para recordar o más o menos saber en dónde vamos a ubicar cada uno de nuestros adverbios de frecuencia es primero identificar el verbo de cada una de nuestras oraciones. Por ejemplo, en esta oración, ¿cuál es el verbo? Listens. In this sentence, which is the verb? Read. In this sentence, the verb is gets. Now, in this sentence, is the verb to be is. In sentence number 5, the verb is take. In sentence number 6, the verb to be is are. For number 7, goes. For number 8, helps. Number 9, watch. And 10 is smokes. ¿Ok? Ahora, vamos a formar oraciones aplicando el uso correcto de los adverbios de frecuencia. ¿Cuál era la regla? Que para los verbos en general, el adverbio de frecuencia se ubicaba antes del verbo, pero con el verbo to be se va a ubicar después. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente oración. He often, y luego viene nuestro verbo que hemos subrayado. Listens to the radio. Ok, perfect. The next one. Se va a ubicar antes o después del verbo. Antes, ¿correcto? Entonces, they sometimes read a book. Ellos a veces leen un libro. Ok, number 3. Se va a ubicar antes o después del verbo. Antes, ¿correcto? So we speak never
gets angry. The next one. Tom is very friendly. ¿Qué tipo de verbo tenemos? Tenemos el verbo to be. Por lo tanto, el adverbio de frecuencia se va a ubicar después. Coloquémoslo. Tom is usually very friendly. For number 5, I take sugar in my coffee. ¿Se ubica antes o después? Se ubica antes. ¿Por qué no es el verbo to be? Básicamente, I sometimes take sugar in my coffee. For number 6, el verbo es el verbo to be. Exacto, vamos a colocarlo en este caso después. Are often hungry. Ramón y Frank están evidentemente hambrientos. Number 7. My grandmother goes for a walk in the evening. Se va a ubicar en este caso antes, exacto. Por lo tanto vamos a tener my grandmother always go for a walk in the evening. For number 8. In this case, the adverb of frequency comes before the verb. Walter usually helps his father in the kitchen. Number 9. They watch TV in the afternoon. Se va a ubicar antes, correcto. They never watch TV in the afternoon. Good job. Okay, class, that's all for today. Thank you for paying attention. Please take it a lot. Bye.